Reanudamos la audiencia. Doctor Patti, lo escuchamos. Gracias, su señoría, gracias por el breve cuarto intermedio. Bueno, su señoría, permítame un segundo. Un segundo, estoy desactivando también los datos del teléfono, me han entrado varias llamadas. Bien, ¿se me escucha bien? Sí, doctor, muy bien. Sí, doctor, perfecto. Excelente. Excelente. Bueno, su señoría, primero que nada, esta parte, por la defensa de la señora Belinda Ríos, ha escuchado atentamente tanto los alegatos de la Fiscalía como de la doctora Benier. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero sí, gran parte del alegato de la Fiscalía, como también algunas menciones de la defensa del señor Aguilera, van a hacer que tenga que profundizar en algunos puntos al respecto de la situación en la que se ha visto involucrada y traída a este juicio de mi asistida. Aquí, primero que nada, voy a decir, su señoría, que con la Fiscalía esta defensa presenta una discrepancia total en el punto de vista fáctico e interpretativo de esos hechos. Sabemos que hay hechos no controvertidos y hechos sí controvertidos. Como también se discrepa con la interpretación jurídica y la tipicidad otorgada al caso. Más que nada, le anticipo ya desde este comienzo del alegato que este defensor va a plantear la absolución de la señora Ríos en el delito imputado y también realizará varios planteos adecuados también a un planteo subsidiario que también se planteará. De todo este debate, que ha sido también un poco tortuoso, si me permite la opinión personal, a razón de los desfasajes de la tecnología, a mí me surgen como defensor, y debiera surgirnos a todos los presentes, las siguientes preguntas. ¿Fue constitucionalmente válido el procedimiento llevado a cabo sobre la señorita Belinda Ríos, en el cual fue aprehendida y en el cual fueron recabadas estas manifestaciones espontáneas? Eso por un lado. Por otro lado, ¿se respetaron realmente los derechos constitucionales y garantías de la misma en ese procedimiento que sufrió? Y por otro lado, desde el análisis de este delito de transporte de estupefacientes que se le ha imputado en su cabeza, cabe considerar que realmente existió dolo y conocimiento del contenido de ese paquete recepcionado por la señora Ríos. Ergo, también nos preguntamos si es típico el delito imputado. A estas 4 preguntas trataré de dar respuesta mediante mis fundamentos, y desde ya le anticipo que todas las preguntas que hice tienen resultado negativo. No es constitucionalmente válido, no se respetaron las garantías, no existe dolo, ni directo ni eventual, porque no existe conocimiento del contenido, y por ende también trataré el iter criminis, que fue analizado por la autoridad fiscal. Tampoco existe tipicidad en este delito imputado. A su vez, acompañaré esto con los planteos subsidiarios que anticipé, a razón de los lineamientos y principios acusatorios que rigen este nuevo proceso penal en el ámbito federal, al menos nuevo para mí, que aquí en Mendoza se aplica otro procedimiento, en mi opinión, arcaico. Primero que nada, su señoría, voy a empezar diciendo, y trataré de ser breve para no repetir lo que ya ha sido expuesto, que aquí hay hechos no controvertidos en las partes. Y esto es que hubo un despacho de una encomienda, de un paquete, por Ochoa. Ese despacho fue interceptado por Gendarmería en Cabeza de Buey. Luego del procedimiento correspondiente se hallaron estupefacientes que dieron positivo por cocaína, se halló droga en ese paquete. Esa droga también por un procedimiento se reemplazó en su totalidad por harina, en su totalidad, y esto también tendrá correlación con varios argumentos que voy a exponer seguidamente de esto. Se reemplazó totalmente por harina y se realizó un procedimiento de entrega vigilada que llegó a la provincia de Mendoza y fue recibido el paquete
no la droga, como también se ha introducido en algunas de las audiencias. El paquete fue recibido por la señora Ríos en la sucursal de Vía Carrá. Resalto y pongo de manifiesto este reemplazo de la totalidad de la droga por harina, porque eso también va a afectar en la interpretación de la tipicidad de este delito. No es que se reemplazó la gran parte y se dejó parte de estupefaciente. Se reemplazó la totalidad. En el canal del Iter Criminis, la tipicidad y la teoría de la consumación del delito de transporte, esta cuestión en particular va a ser analizada. El primer planteo que voy a realizar con respecto a esto y en estos alegatos es un planteo también de nulidad, su señoría. Aun cuando la defensa de Aguilera ha hecho alusión y ha planteado una nulidad similar y con ciertos alcances subsidiarios también, esta defensa va a plantear la nulidad del acta de procedimiento que se desarrolló a razón del procedimiento llevado a cabo en Vía Carrá. ¿Por qué, su señoría? Algunas de las razones son similares, pero yo debo ser más puntilloso en estas cuestiones, porque aquí indefectiblemente se violaron derechos y garantías constitucionales de la señora Belinda Ríos al momento de que fue interceptada, aprehendida y notificada de las causas de su aprehensión. ¿Por qué? Por todo lo que sucedió en ese contexto. ¿Por qué replanteo este argumento y esta nulidad? Porque yo escuchaba muy atentamente el voto del doctor Fleming al momento de resolver una oposición planteada por esta defensa respecto a las preguntas de un puntual testigo. Y con mucha atención yo lo oía y a su vez aprendía también, porque siempre se aprende, aun cuando ya se conocen ciertas cuestiones, que esta independencia que posee el juzgado oral y todo lo que se ventila en el debate es el lugar apropiado donde se pueden dilucidar si existieron o no violaciones. Y yo creo que aquí han quedado expresamente manifiestas. Tenemos que analizar si fueron violados sus derechos, el alcance de esa violación y los efectos que tuvo en la situación de la señora Belinda Ríos. Aquí, su señoría, básicamente, hubo, en tratarlo de sintetizar a esto, hubo violaciones directas al derecho de debido proceso, porque ese procedimiento que se realizó, esos interrogatorios ilegales que se practicaron, violaron directamente el debido proceso, salieron de fuera de todo marco legal a lo que se tenía que ajustar el personal de Gendarmería. Todavía no empiezo a hablar de dolo, conocimiento del paquete y consumación. Esto sucede antes de todo eso, porque también voy a criticar esa exposición fiscal. Acá hubo también violaciones directas y que se han podido corroborar al derecho de defensa de la señora Ríos y a todos sus correlatos inmediatos, como son un asesoramiento jurídico eficaz y en debida forma. También hay una presencia flagrante de incumplimiento de deberes de funcionario público. También hay una presencia flagrante de abuso de autoridad, o como también hacían mención las anteriores defensoras, cuestiones de apartamiento de un normal proceder por parte del personal de Gendarmería. Hay que entender, y yo también escuchaba al doctor Fleming en su voto, que lo he tomado también como línea directriz en este planteo, que es muy diferente una expresión autoincriminante o defensiva, y a su vez hay que ver el contexto de esa expresión, ya sea autoincriminante o autodefensiva. Y en uno de los puntos principales, el doctor Fleming nos decía, hay que analizar si esas expresiones se dicen a viva voz, sin existencia de preguntas previas de la autoridad policial,
delante de los testigos civiles y sin ninguna forma de presión, para resumir el voto del doctor. Esto, su señoría, de ninguna manera constituye un elogio intencionado hacia uno de los miembros de este excelentísimo tribunal, sino que en estas palabras básicamente esta defensa plantea su nulidad, dado que se han escuchado muchas declaraciones en este procedimiento. También hemos escuchado a la señora Ríos y voy a ahondar sobre ello, y ella nos manifestó esto recurrente que se ha preguntado por este defensor en particular en todas las declaraciones. Ella nos manifestó que no se leyeron de forma oral sus derechos en la sucursal de vía cargo, ni que tampoco se leyeron en la seccional 19, en la agrupación 19, perdón, 11, no sé si era 11 o 19, ya lo corroboraré. Aquí ha quedado evidenciado que ha habido preguntas direccionadas a un fin en común, al vulgar propósito de soltar la lengua o de obtener información. Obtener información por medios y por metodologías que no son legales ni tampoco respetuosas de derechos constitucionales. Una de las defensoras anteriores mencionaba falsedades ideológicas en el contenido del acta de procedimiento, y eso es real, su señoría. Yo allí, leyendo determinadamente el acta de procedimiento en vía cargo, donde en el punto 4, si no está mal mi anotación, se mencionan las expresiones espontáneas de la señora Belinda Ríos, esas expresiones consignadas en ese punto no son reales, no solo porque lo negó la señora Belinda Ríos, quien, como todos sabemos en este operario judicial, no está obligada a decir verdad, es decir, tiene derecho a mentir, sino porque lo que dijo la señora Belinda Ríos se corrobora con los testigos de actuación Recabarren y Fayá. A su vez, su señoría, los testigos de procedimiento, los gendarmes, Gareca, Ocampo y Rodríguez, en sus declaraciones también se notan ciertas contradicciones con respecto a la lectura de derechos, por ejemplo. Tal es así, su señoría, que por ejemplo la señora Marlene Gareca, sí, en su relato espontáneo, ante las preguntas de la Fiscalía, respondió que no se le habían leído derechos. Si bien no dijo no se le leyeron derechos expresamente, dijo solo se le leyeron los oficios. Luego, ante ciertas preguntas, dijo sí, se le mencionaron verbalmente derechos. Y luego, ante preguntas categóricas de las defensoras de Aguilera, le preguntaron si conocía el contenido de los oficios judiciales y si en los mismos había inclusión de derechos y garantías. Respondió categóricamente que no estaban esas declaraciones en los oficios que le habían leído. Pero luego, ante el apremio, y ante darse cuenta de la situación de que podría estar cometiendo o comprometiendo un procedimiento, agregó, dice, no, pero se lo manifestamos verbalmente. Lo que sí dijo es que se le leyeron los derechos en la delegación y en la agrupación de vía cargo, la testigo Gareca. Allí, su señoría, también lo que es pertinente mencionar son los dichos de este testigo Recabarren, que ya han sido valorizados por el señor fiscal, por las señoras defensoras y también por este defensor, que creo que ninguna de las partes tiene duda de la credibilidad de la misma. ¿Y sabe por qué, su señoría? Algo mencionó el doctor Toranzos. Esta señora se creía que estaba en una película. Se acordaba prácticamente de hasta los más mínimos detalles, como eran los zapatos de la señora Ríos. No podía creer lo que estaba viviendo. Hasta hubieron algunas alusiones de películas de Hollywood en su interrogatorio, como para referenciarla, atento que poseía un grado lego de conocimiento
respecto a derechos y garantías constitucionales. Pero sí debo decir que esta testigo, más allá de las alusiones puntuales de la defensa de Aguilera, ha sido analizada parcialmente por la autoridad fiscal y en algunas veces esas omisiones, entiendo, han sido discrecionales, dado que la testigo Recabarren, con respecto a estas manifestaciones y a este planteo de nulidad, es muy clara cuando dice que la señora Ríos no mencionó a persona alguna en el momento, sino que simplemente ella lloraba, y estoy citando textual, y decía que no era de ella. Fiscal pregunta si manifestó de quién era y ella responde no. Lo único que decía es que la habían traído a buscarla y eso no era de ella, que no era de ella y que la habían llevado para buscarla. Este comentario en particular difiere tangencialmente con los dichos de los testigos de procedimiento de Gendarmería. ¿Y esto por qué ocurre, su señoría? Porque es conocido que los oficiales de procedimiento defienden su procedimiento y hasta algunas veces, mal acostumbrados, hacen repaso de las actuaciones antes de declarar en audiencia testimonial. Por eso todos, en términos generales y respecto a las expresiones que no son espontáneas, respondían lo que respondían. Ahora bien, esto que dice la testigo de actuación también está corroborado con el video que fue reproducido, cuyo audio fue mejorado y escuchado por este defensor. Se escucha claro una pregunta de un oficial de Gendarmería que le dice: ¿viniste sola? ¿Vos has venido sola? O algo por el estilo, no quiero ser incorrecto en la expresión. Y ella responde: no, me trajeron. Y le digo ella responde porque se le escucha perfecto el tono de voz que todos hemos escuchado en audiencia y que yo también estoy acostumbrado a escuchar cuando hablo con mi cliente. La testigo Recabarren referenció eso. También dijo que se le leyeron un montón de papeles y que sí, que se le habían leído los derechos. Bien. Y luego las defensas, realmente no recuerdo si fue este defensor o la defensa de Aguilera, le consultó cuál era su conocimiento, qué entendía por lectura de derechos, que ahí recibimos una llamada de atención de la presidenta de este tribunal diciendo que no hagamos referencia a películas de Hollywood. Ella dijo que le leyeron un montón de papeles, que explicaban qué pasaba, que por qué estaba quedando demorada, que quedaba detenida, que explicaban la situación, la fecha, etc. Claro, le estaban leyendo los oficios, lectura que también se escucha indefectiblemente en los audios mejorados y en los videos. Respecto a esta situación con el papel, que también consta en el acta de procedimiento, que la señora Ríos exhibe o entrega y después le devuelven y vuelven a guardar la cartera, la testigo Recabarren también es categórica al respecto. Habla de que ese papel lo encuentran al final de todas las cuestiones cuando le hacen la requisa en la agrupación 11. También, su señoría, aquí se ha hablado, y entro ya en estas irregularidades de procedimiento, de estas preguntas prohibidas que sí realizó el personal de Gendarmería sobre la señora Ríos. Hay una que no se puede discutir y que ya existe hasta una prueba objetiva e inobjetable, la del video. Te preguntan: ¿viniste sola? ¿Te trajo alguien? Cuando solamente están habilitados a realizar preguntas de identificación. Es decir, que la espontaneidad aseverada en la señora Ríos no era tal. Habían preguntas, había un intento de obtener información. Todo esto sucede en vía cargo. El testigo Fayá también, en varias oportunidades, en su declaración decía sí, le leyeron los derechos, le dijeron esto, le dijeron lo otro. Y en otras oportunidades no tenía una buena memoria al respecto, y cuando se le preguntó qué entendía por lectura de derechos, también él mismo respondió que le habían dicho, le leyeron oficios, porque estaban ahí, de que hacían esto y lo otro.
de que en algún momento le habían dicho sus derechos, no circunstanció esa circunstancia en particular, si fue en vía a cargo o en la agrupación. Pero aquí también, su señoría, respecto a las preguntas, sucedieron también, termino con el escenario que se habrán acostumbrado a escucharme en las declaraciones, que yo dividía siempre en dos escenarios. Termino con el escenario momentáneamente de vía a cargo. Entro en lo de la agrupación 11. Allí la señora Recabarren fue categórica en los comentarios, digamos, disimulados o preguntas disimuladas que realizaba la Gendarmería, a veces expresas, a veces disimuladas. Obviamente acá nadie está poniendo sobre la mesa de que la señora Ríos fue sentada en una habitación con un foco sobre su cara, torturada y diciéndole vecino lo que decís, y que fue un interrogatorio como las películas de Hollywood. No. Aquí los que solemos defender y ejercer las defensas privadas en Mendoza estamos muy acostumbrados a prácticas policiales irregulares que incluso han sido penadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se ha hecho una cultura policial irregular para obtener información. Ya haré referencia con eso. Pero ¿qué nos decía la señora Recabarren con respecto a esto puntualmente? Ella nos decía que había una persona, uno de los chicos, que le decía, y voy a citar textualmente, le dijeron que era un problema grande y que si decía quién la había mandado y todo, ella decía que no. Le preguntaban qué había en la encomienda y que había un problema grande, porque ella lo había firmado y que dijera quién había sido para ayudarla. También le dijeron que se fijara, que ella figuraba en todos los papeles como que la había firmado, que pensara en su bebé, que podía tener problemas grandes. ¿Qué es esto, su señoría, sino una inducción a tratar de obtener información y una forma de engaño hacia una persona? Se hablaba del contexto, y el doctor Fleming también hablaba del contexto de libertad o detención donde esta persona realiza estas expresiones tildadas de espontáneas. Esto no era un contexto normal en lo absoluto. Ella misma lo ha dicho, ella estaba en un shock, en el cual lo único que quería era volver a su casa y ver a su hija. Allí es donde menciona al imputado Aguilera y expone en su declaración los motivos por los cuales lo había mencionado. Quiero ordenarme, dado que las anotaciones no son pocas las que tengo. Si me permite un segundo. También la señora Recabarren nos decía que había una persona que le decía, fíjate si esto es tuyo, que dijera la verdad, que se fijara, que quién la había mandado a buscarla y que le preguntaban datos de ella. Otra de estas simulaciones de ayuda que estamos acostumbrados a ver en varios legajos judiciales por parte de las fuerzas de seguridad. El fiscal le preguntó, ¿ella expresó algo? La señora Recabarren respondió, nada, seguía diciendo lo mismo, que no era de ella, que la habían llevado, que la iban a buscar para llevarla a una casa, lloraba y pensaba en su bebé. No tenemos motivos objetivos ni subjetivos para descreer en estas afirmaciones. Después, obviamente, también la señora Recabarren mencionó al señor Aguilera como que había escuchado conversaciones en las cuales se mencionaba su nombre, esta cuestión de la cárcel, etcétera, etcétera. Y claro, si hasta la señora Ríos lo admite, que lo mencionó a él en la seccional de vía a cargo. Perdón, de la agrupación 11. Aquí es donde hago hincapié en el debido proceso, su señoría. Se han apartado de toda normativa legal para obtener estos datos que han sido introducidos como prueba
en una investigación penal y en una instrucción en la cual ha terminado en un debate y ha llevado a mi asistida en la teoría fiscal a tener por acreditado su conocimiento del contenido de ese paquete y su participación en el transporte de estupefacientes. Esto es lo que se objeta y de lo que se plantea la nulidad. Entrando en el derecho de defensa, vamos a entrar a analizar este famoso llamado con el abogado, el cual no quiero ser reiterativo y agobiar con estas explicaciones, porque ya se han hecho referencia. La señora Recabarren nos dio detalle de toda esa conversación. Hola gordo, que dijera la verdad, que se había metido en un problema. Y habremos escuchado varias veces que la señora Recabarren decía, no, es lo que yo supongo, o lo que yo escuché, o lo que yo vi, o lo que esto. Ella lo dijo categóricamente, lo puso en altavoz, estuvo en la misma habitación, le habló, le dijo hola gordo, que nos miramos con una de las chicas como diciendo, y que le contó todo y que todos pudieron escuchar todo. Ahora bien, este llamado de teléfono, que también Recabarren y Fayá denominaron muy rápido, menos de 2 minutos, también la señora Ríos en su declaración nos expuso que fue muy breve. Este asesoramiento jurídico cumple los requisitos de eficiencia y eficacia en un proceso penal de esta envergadura. Una persona que está en esa situación, detenida dentro de una seccional de gendarmería, a la cual se le ofrece ser imputada colaboradora y darle referencia a ello, sin presencia física ni virtual, quiero destacar, ni virtual, de un letrado que la asista, puede suplir toda una llamada en menos de 2 minutos. Supongamos que fueran 3, supongamos que fueran 5, pero una llamada muy rápida al fin. Puede soslayar el derecho de defensa, puede ser superior y darse porque ella estaba asesorada y legalmente suplido ese requisito constitucional. Por supuesto que no, su señoría. Este defensor hizo varias de las preguntas a miembros de Gendarmería de si a este abogado que se había comunicado se le envió algún tipo de documentación o se lo puso al tanto de la causa, etcétera, etcétera. También se le preguntó si en esta inclusión de la conversación entre Ríos y un personal de fiscalía como imputada colaboradora había participado algún abogado y fueron categóricos al decir que no. Es decir, Ríos realizó una declaración sin presencia de abogado alguno. Esta defensa no podría hacer ninguno de estos planteos si los miembros de Gendarmería y en conjunto con la Fiscalía hubieran tomado la diligencia de decir, y perdónenme la vulgaridad, che, llamemos al defensor oficial y hagamos esta entrevista con un defensor oficial presente y que escuche, al menos telefónicamente, lo que nos está diciendo. No, se hizo en absoluta soledad. También se le preguntó a la testigo Recabarren, y esto no fue resaltado por la Fiscalía, por eso digo que es un análisis parcial, se le preguntó categóricamente, ¿la señorita sabía lo que tenía la encomienda? Y la testigo Recabarren dice, mire, supuestamente no, porque ella decía que no. Lo que le digo son las palabras de la boca de ella. Obviamente la señora Ríos toma conocimiento del contenido de ese paquete cuando la interceptan y se lo dicen. Aquí nosotros hemos escuchado por qué aceptó la señora Ríos ir a buscar ese paquete y que desconocía, en sus propias palabras, su contenido. Esto es tal así, su señoría, que no queda otra alternativa que plantear la nulidad del contenido de ese acta de procedimiento, dado que es la prueba fundamental sobre la cual la Fiscalía ha sostenido su acusación. Declararon un montón de personas, también declaró el cabo primero Jesús Rodríguez, y hay falsedades que se han denotado también a razón de su declaración. Y hay también contradicciones con las declaraciones
de, por ejemplo, el propio encargado del procedimiento, el oficial Ocampo, quien dijo que Rodríguez estaba encargado pura y exclusivamente de corroborar números de guía en las filas para determinar si estaba la persona del paquete determinado. Y que Rodríguez lo había corroborado y que sabían que había una persona que iba a retirar ese paquete porque lo había corroborado. Se lo preguntamos textualmente a Rodríguez y me dijo, no, a mí nunca me encargaron eso. Entonces, estas contradicciones y estas formas de tratar de salvar un procedimiento son las que propiamente se han dilucidado, tal como lo planteaba el doctor Fleming, en el transcurso del debate. Entrando ya en el análisis y en lo que vendría siendo el alegato de defensa de este planteo, más allá del planteo de nulidad, al cual me voy a referir nuevamente en pocos instantes, si me permite un segundo, voy a entrar en el análisis del delito que se le ha imputado. Siguiendo la teoría jurídica del delito, su señoría, como le dije, esta parte discrepa con la interpretación fáctica, porque inclusive ha sido discrecionalmente parcializada en el alegato, como también discrepa en la parte jurídica o en la tipicidad del mismo. Voy a partir de la base de la declaración de la señora Ríos, donde ella nos contó en este debate todo lo que vivió en Vía Cargo, todo lo que vivió en la agrupación 11, cómo se desarrollaron estas preguntas que no voy a ahondar nuevamente en las mismas, la ausencia de lectura de derechos, su estado anímico y de situación personal en esa oportunidad. Y también voy a mencionar que lo nombró efectivamente al señor Aguilera en la agrupación 11 y explicó los motivos. Ella explicó que en ese momento lo había nombrado Aguilera, palabras más, palabras menos, pero que lo había hecho porque nunca iba a mencionar a la persona que realmente la mandó. A partir de esto, también nos contó por qué fue a aceptar esa encomienda y también nos contó que desconocía totalmente el contenido de la misma. Nos dijo que le ofrecieron 10.000 pesos para ir a buscar una encomienda. La Fiscalía ha dicho que era una suma que puede hacer presumir que la persona sabe que puede traer estupefacientes de la zona fronteriza. Pero en ningún momento la señora Ríos dijo que sabía de dónde provenía. Es más, dijo que no sabía de dónde provenía, que obviamente surge de la lógica que ella había aportado sus datos para poder recibir esa encomienda, y que ella no conocía el contenido. Incluso mencionó que no se imaginaba que la droga podía ser enviada por correo. Todo esto fue dicho y no ha sido ni valorado por la autoridad fiscal. También se ha hablado mucho de esta pericia técnica que se realizó sobre los teléfonos secuestrados en cada uno de los procedimientos, a la cual también haré referencia al analizar la tipicidad de los mismos. Aquí, su señoría, lo que cabe decir es que el testigo, realmente no sé pronunciar el apellido, no sé si es Tajal o Chajal, el analista, fue uno de los testigos más objetivos y que yo vi más ubicado en sus declaraciones, diciendo pura y exclusivamente el trabajo que hizo. Todos los otros gendarmes hacían agua en algún lado. O querían defender algo, o después se desdecían de lo que habían dicho. Son valoraciones defensivas, por supuesto, pero a la luz de lo que hemos apreciado todos, es real la interpretación. Este señor nos dijo que del celular de Ríos con el celular de Aguilera había interacción comunicativa directa por mensajes de texto y llamadas. Por supuesto, no voy a repetir lo que expuso la defensora anterior, pero compartían comunicación fluida.
comparten una hija en común y que tenían una relación indirecta, comunicativa, por un contacto que tenían en común. Con respecto a la señora Ríos y la señora Ochoa, no hay ninguna relación comunicativa directa o indirecta o intermedia, no existe. Con respecto al celular de la señora Ríos y algún número de teléfono de la provincia de Salta, tampoco, no existe ningún tipo de relación comunicativa. Estoy hablando ya, su señoría, de este posible conocimiento del contenido de el paquete. Entre los celulares de Ríos y Quirogas hay un vínculo indirecto, no directo, un vínculo indirecto a razón de unas llamadas salientes hacia un número que no fue investigado, que no se determinó nunca a quién llamaban, ni qué probabilidad, en la infinidad de probabilidades que existen de comunicación con un número de teléfono, a qué se debió esa comunicación. Se secuestró también el celular de la señorita Ríos. Inmediatamente al momento de su interceptación, donde fue incomunicada, le permitieron hacer las llamadas, que hemos hecho referencia a todas las partes, creo, pero se le confiscó ese celular. En el mismo no hay ni siquiera contacto alguno agendado de la provincia de Salta, WhatsApp alguno con ninguna de las partes de este proceso o con personas ajenas. No hay fotografías ni alusiones en chat alguno referido a estupefacientes. Sí nos dijo la señora Ríos que había aceptado la diligencia de retirar una encomienda porque tenía muchos problemas económicos a causa de que los padres de sus hijas no le pasaban la cuota alimentaria y que tenía dificultades para recibirla y que lo aceptó por eso y que le habían dicho que eran cosas de valor que no podían recibir a nombre propio. Ella prestó su nombre, su señoría, sí, efectivamente, ella misma lo ha reconocido, pero ella desconocía totalmente el contenido de la encomienda. Así también, su señoría, voy a comenzar a analizar, y si tal vez he olvidado hacer alguna referencia, volveré sobre la plataforma fáctica, pero comenzaré a analizar lo que hace a la tipicidad del delito endilgado. El delito de transporte de estupefacientes, tal como lo establece la jurisprudencia y la ley, es el traslado de un lado a otro del estupefaciente, sin ningún otro fin que se haya podido acreditar o que realmente no exista, que lo haga subsumirse en otra figura. Esta cuestión planteada por la Fiscalía de que el delito no admite la figura de la tentativa no es tan así. Sí, lealtad procesal obliga, y obviamente es conocimiento de la señora Presidenta y los miembros del tribunal, hay una tendencia mayoritaria hacia la figura consumativa del delito y que no se permite o no entran en la gran mayoría de los casos la aplicación de la tentativa en este delito. Pero este delito es muy importante, el requisito que tiene respecto a... Discúlpeme, su señoría, no sé si la señora Ríos me está escuchando bien, si se le puede preguntar porque me acaba de enviar un mensaje diciéndome que no me escucha. Bien, bueno, no tenemos forma, si no nos escucha, no tenemos forma de saber. Señora Ríos, ¿usted está escuchando? Sí, estoy escuchando, pero hubo una parte que se escuchó totalmente cortada. Bien. Bueno, cualquier cosa no yo le reiteraré el video correspondiente. Bueno. Sí, de todas maneras, no sé de qué forma podrá avisarnos la próxima vez que se corte, pero apenas se corte, así no avanza su defensor en los alegatos. Bueno, señora jueza, no hay problema. Bien, gracias. Doctor.
De nada. Continúo y disculpe la interrupción, su señoría. Continúo analizando la tipicidad. Este delito de transporte tiene dos elementos fundamentales, uno en su faz objetiva y otro en su faz subjetiva. Esta defensa sostiene que ninguna de las dos características ha sido cumplimentada en este delito que se ha desarrollado, tanto en el elemento objetivo como subjetivo del tipo. Aquí es muy importante, su señoría, como le decía, analizar el iter criminis particular de cada caso. Eso es lo que nos dice la jurisprudencia acerca, que también citaré algunos fallos, acerca de este efecto consumativo o este delito que se denomina como permanente y de permanente consumación, pero que en algunas ocasiones permite que se aplique la figura de la tentativa, porque hay que analizar, como en todo caso penal, el caso en particular en pugna. Aquí vuelvo sobre lo que decía hace un rato, que la totalidad del estupefaciente hallado fue reemplazado por harina. Objetivamente hablando, y no está discutido, la señora Ríos recepcionó un paquete que tenía harina, no contenía droga. Sabemos también que la recepción es una parte fundamental en el transporte de estupefacientes, ya sea una recepción final o intermedia. Esta es la característica de permanencia que tiene el delito de transporte. Pero sí hay que analizar la interrupción del iter criminis cuando ésta se presenta. Aquí es donde entro a analizar que no hay lugar a discusión, porque ha sido objeto de acuerdo probatorio, estos primeros momentos que le mencioné, señora Presidente. Se detectó olor a hojas de coca, un can rasca un paquete, se encuentra droga, el paquete se reemplaza por harina, la droga sigue su camino y es recepcionada en Mendoza. Y he hecho alusión a la droga sigue su camino discrecionalmente y voluntariamente, porque ninguna droga siguió su camino. Estas han sido algunas de las audiencias que se ha planteado de que la señora Ríos había recibido droga. No, no recibió droga. Objetivamente hablando, recibió harina. Ya luego mencionaré, por supuesto, lo referente al dolo. Es decir, que el iter criminis comienza en Salta, continúa con el despacho de Ochoa de este paquete y hay una interceptación y reemplazo de ese contenido. Allí, su señoría, es donde se produce la interrupción de la posible consumación del delito de transporte de estupefacientes. Aquí en Mendoza estamos acostumbrados, y esto obviamente es una cita verbal de mi parte, estamos acostumbrados también a que se hagan entregas vigiladas. Pero en las mismas entregas vigiladas se recibe, cuando se recibe o alguien recepciona o la dejan llegar a destino final, hay droga en el paquete. Porque es un planteo muy frecuente, defensivo mayormente, o inclusive cuando la Fiscalía respeta los parámetros de objetividad, decir que el delito está consumado porque se recibió droga. Hubo una actuación necesaria en el tránsito o transporte de droga. Aquí, objetivamente hablando y más allá de toda apreciación, la señora Ríos recibió harina, que a su vez desconocía que estaba recibiendo, si era harina o era droga, o era un mini componente o cualquier artículo recibido. Ella lo único que sabía que le iban a pagar 10.000 pesos si recibía un paquete. Es allí donde jurídicamente no resulta posible la consumación del transporte por la recepción de harina. Por supuesto, su señoría, y aquí me voy a parar un poquito del otro lado del escritorio, si hubiera habido dolo y conocimiento comprobado subjetiva y objetivamente del contenido del paquete, el delito, todo lo que dije recién, se consuma igual con esa entrega vigilada. Pero en este punto en particular tampoco existe
no solo por la negación de la señora Ríos del conocimiento, sino que tampoco existe prueba objetiva alguna de que haya tenido conocimiento del paquete. Por ende, también este elemento es imposible de consumación, aun cuando haya recibido solamente harina. No sé si se entiende la idea. Aquí, su señoría, tampoco existe prueba subjetiva, es decir, declaraciones testimoniales que nos digan que ella ya conocía con anterioridad a la recepción que iba a recibir tal sustancia prohibida. Y esto sí surge probado de todas las declaraciones que se han recepcionado. Porque ¿cuándo es el momento de quiebre entre el desconocimiento de la señora Ríos y el conocimiento del contenido? Cuando se lo notifica a Gendarmería al momento de detenerla. En una de las audiencias en particular leímos uno de los oficios y también el contenido de las demás constancias, y se les notificaba que en ese paquete había sido reemplazado una sustancia en su totalidad, una sustancia estupefaciente. Este reemplazo en su totalidad, lo dijo el propio fiscal, fue un condicionamiento del juzgado de garantías para poder realizar ese procedimiento, en cumplimiento de un deber superior de no coayudar a la comisión de delitos o a la consumación de delitos. El deber superior es el mismo que imposibilita la consumación, si uno analiza los fines de la ley. Entrecorta, estoy recibiendo llamadas de línea porque yo uso mi celular, entonces sí, me ponen conocimiento, por favor. Nosotros, doctor, lo escuchamos perfecto, sin ningún tipo de inconveniente, ni interrupción, ni nada. No sé si quiere su defendida, si ella es la que no lo está escuchando. No, porque interpretaría que me hubiera avisado. Ah, perfecto, nosotros lo escuchamos muy bien. Sí, sí. A mí, como ella se comunica por teléfono conmigo, me sale en la misma pantalla del teléfono. Ah, perfecto. Bueno, cualquier cosa nos avisa entonces, si hay algún inconveniente, lo seguimos escuchando. Aquí quiero resaltar con respecto a este tema que vengo sosteniendo, de que no solo no existe dolo directo o eventual por las propias manifestaciones de Ríos, sino que también no existe ni hay corroboración objetiva ni subjetiva de todos los testigos que se han analizado de que haya existido conocimiento. Aquí pongo de nuevo de resalto la declaración de Recabarren, cuya credibilidad no ha sido cuestionada en ningún punto. Pregunta puntual del fiscal. De las palabras de su boca dijo que no sabía qué contenía, solamente que no era de ella, lloraba, y no voy a ser reiterativo sobre el tema. Pero sobre este punto en particular es que quiero citar algunos fallos que hacen a la cuestión que estoy planteando. Primero que nada voy a citar un fallo de la propia provincia de Salta, del Tribunal Oral Federal, no es el de Salta, es de la Cámara Federal de Casación, en su sala primera, y es el fallo Cortés Leonardo Marcial, que fue dictado en fecha 4 de febrero de 2016 y donde se analizó un caso de transporte de estupefacientes y en el cual se determinó, y este es el voto de la doctora Figueroa, al cual adhirieron los doctores Boico y Frontini, en el cual se dice, y cito textualmente, en su momento consumativo, el delito de transporte es permanente y se prolonga hasta que las sustancias lleguen a destino, siendo que la figura queda en grado de tentativa en aquellos casos en que, por ejemplo, la operación de carga o algún acto se ve interrumpida por la llegada policial. Este es un fallo de la Cámara, obviamente, en ese caso en particular, la operación de carga del estupefaciente había sido interrumpida, pero obviamente en esta circunstancia en particular, la droga había sido despachada y había sido interrumpido su tráfico habitual o su tránsito habitual en la interceptación por la policía, y el momento
de reemplazo total es categóricamente importante en este punto en particular con respecto a la teoría de la consumación. También este tema ha sido analizado por los fallos Massa Raúl, que esto es de la Cámara Criminal y Correccional Federal, de la Cámara Nacional, perdón, Criminal y Correccional Federal, en un fallo donde se dijo que el delito de transporte contenida en el artículo 5, inciso 5, y su encuadre aparece ineludible en aquellos casos donde el individuo actúa con conocimiento de la sustancia prohibida y conciencia de su desplazamiento, en circunstancias que impliquen contribuir o facilitar la distribución o acto relativo a estupefacientes. Aquí, su señoría, perdón la reiteración, pero no hubo ningún conocimiento o conciencia probado de esta situación. El señor fiscal, en cuanto a este punto en particular, solamente ha mencionado que la señora Ríos podía suponer que por la cantidad de plata que le pagaban, el paquete tenía que traer droga, o era algo relacionado con el narcotráfico. Saliéndome un poco de mi plano de defensor, yo le podría decir que la señora Ríos podía suponer que no traía estampitas de santos el paquete, pero de ninguna manera, en todo el plexo de cuestiones posibles y cosas posibles que se pueden enviar por correo, se iba a imaginar que iba a traer droga. ¿Me explico? También es un fallo importante el fallo Pérez Reinaldo, de fecha 24 del 7 de 2017, en el cual se estableció que la tipicidad subjetiva del transporte no se agota en el dolo, sino que requiere una ultraintención y una finalidad o propósito que hace de quien interviene en el transporte de sustancia tóxica un engranaje del tráfico. Aquí ya nos estamos metiendo en un tema que tampoco de ninguna manera está acreditado en los presentes obrados y ha sido negado categóricamente por Ríos, que es el mencionado dolo de tráfico o ultraintención. Esto tampoco, su señoría, se encuentra presente en los presentes obrados. Aquí, su señoría, también hay un fallo que estoy buscando la cita textual, que este sí es de la sala primera del Tribunal Oral Federal de Salta, en la cual se absolvió de forma reciente. Ahora cuando encuentre la cita en particular, le haré lectura, pero se absolvió también, por el beneficio de la duda, a dos bagalleros que transportaban cigarrillos de un lugar a otro en una zona fronteriza en la cual en el mismo expediente se consignaba que era una zona de tráfico habitual, y se los absolvió porque si bien se les encontró droga en su propio poder, eran cigarrillos de marihuana, se los absolvió porque se pudo acreditar que no tenían conocimiento de lo mismo y a su vez no se pudo acreditar que tuvieran conocimiento del contenido, a razón del embalaje en el cual tenían y a razón de todas las cuestiones que hacen al dolo, sea directo o eventual, y al dolo de tráfico, que ya constituye una ultraintención de este dolo principal. ¿Qué quiero decir con esto, su señoría? Que el delito endilgado a mi representada es doblemente atacable porque no cumple ninguno de sus elementos de tipo. Desde el plano objetivo, ella recibió harina, se interrumpió una entrega de estupefacientes, se reemplazaron los mismos y ella recibió un paquete. Desde el plano subjetivo ella no tenía conocimiento del mismo. Ahora bien,
el señor fiscal alega que ella, al transmitir sus datos, su nombre y apellido y su DNI, ya sabía que le iban a mandar estupefacientes o es una parte esencial en el delito de transporte y por eso avala su estado consumativo. Esto no es así, su señoría. El propio fiscal lo ha dicho, el domicilio de envío era la propia sucursal de Vía Cargo. Para ponerlo en un ejemplo vulgar, si alguien sabe mi nombre completo, mi apellido y mi DNI, me puede mandar a cualquier sucursal del país un paquete a mi nombre y yo no tener ningún tipo de intervención o conocimiento. O si tuve intervención, como fue el caso de la señora Ríos, porque ella sabía que iba a recibir un paquete a cambio de 10.000 pesos, monto secuestrado en su requisa, fue un poco superior, si no mal recuerdo era de 11.000 pesos o algo más aproximadamente. Ella sabía que le iban a pagar por recibir un paquete, pero no de ninguna manera supo ni sabía, hasta el momento que se lo informó Gendarmería, el contenido del mismo. Esto es, su señoría, los planteos que hace esta defensa para sostener la absolución lisa y llana de la señora Ríos. Respecto a las demás pruebas que se han realizado durante este debate, si bien no hacen al interés, digamos, fundamental del planteo defensivo, sí dan cuenta de un contexto de irregularidad y de las formas en las cuales se ha manejado Gendarmería con este procedimiento en particular que se impugna, obviamente, en este alegato. Así bien, también nos dan constancia el testigo Condorí. El testigo Condorí, un gendarme con sus años de experiencia, nos da constancia, más allá de lo que haya mencionado la defensa de Aguilera y que hace a la defensa de ese imputado, acá nos da una prueba fundamental de la irregularidad con la que se maneja Gendarmería en los procedimientos. Hasta uno de los testigos, y creo que fue el mismo Condorí, admitió que por parte de la Fiscalía había recibido un listado de preguntas. Si hay un listado de preguntas, se está violando la manda ritual que prohíbe hacer preguntas, más allá de las de identificación, que en 12 años de experiencia no necesita ningún digesto de preguntas para saber qué preguntas tiene que hacer. También nos marca la irregularidad con la que se maneja Gendarmería en una forma de exclusión, de argumentos por exclusión, de que no todo lo que pasa se anota en el acta, según dichos de Condorí. Sabemos que los dichos de Condorí fueron corroborados por testigos de actuación y por el propio señor Ríos, de que no había dicho lo que Condorí dijo que dijo Ríos. Perdón la traba léxica. Pero si por acción, si por omisión, esta persona puede mantener bajo juramento de que no pone todo en el acta, podemos suponer de que se colocan por acción cosas que en el acta, cosas que no sucedieron, que fue como toda la intervención en Vía Cargo y que relata el hecho vivido por la señora Ríos. Esto, su señoría, estas prácticas irregulares, yo le hacía mención de que la República Argentina ha sido hasta sancionada por estas prácticas policiales o de fuerzas de seguridad irregulares. El fallo muy reciente es de septiembre de 2020 de la Corte Interamericana en el caso Fernández Prieto. En ese precedente judicial, que debe ser de conocimiento obviamente de su señoría, se analizó toda esta cultura policial irregular. ¿Con qué fin? Y hay múltiples y diversos fines con los cuales se ejercen esos actos irregulares. Pero hay una conclusión común en todos ellos. En todos ellos se violentan garantías y derechos constitucionales. En todos ellos no se respeta el debido proceso. En todos ellos